yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lucas 2:11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el ungido, el Señor. Entonces, si Jesús es el Salvador, significa que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, ¿o acaso pues, es Jesús, el Todopoderoso, el mismo Creador? Porque si Isaías dice fuera de mí no hay quien salve, eso hace entender que Jesús es el mismo Dios. ¿O será que no estamos comprendiendo qué significa cuando dice, fuera de mí no hay quien salve? La creencia popular enseña que Jesús, siendo el Salvador, es prueba clara que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Acaso Dios no escoge a su elegido, es decir, a su libertador, para salvar a su pueblo? Más en las Escrituras dice, mas Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los saqueaban. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. O en otro lugar también dice, mas Joacás oró a la faz de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron de bajo la mano de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes. Según los textos que hemos leído, es que en algo nos queda muy en claro, y es que el Dios de Israel oía la voz de su pueblo, y respondía. Pero ¿cómo respondía? Aquí vemos claramente que no se hacía hombre para venir a ser su salvador. Claro que no, ya que Dios no tenía la necesidad de hacer eso, pues Dios levantaba un Salvador de en medio de ellos. Mas en otro lugar está escrito, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En Lucas nos dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos, bendijo a Dios, diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora sí queda más que claro que Dios salva a su pueblo, y que fuera de él no hay quien salve. Pero él salva a su pueblo, a través de hombres que él escoge de entre ellos, o sea, de entre su pueblo. Y en estos textos anteriores vimos que este hombre llamado Simeón esperaba la consolación de Israel, y Dios le había revelado que no vería muerte hasta que viese al ungido de Dios, o sea, al Salvador de Israel, enviado por el Señor Dios de Israel, y así se cumpliera las palabras escritas por Isaías diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de Dios, no hay quien salve. Fuera de él no hay quien salve a su pueblo. Israel clamó a Dios y Dios los salvó. Como los salvó, envió a sus siervos, reyes, profetas, jueces, sacerdotes, mujeres, etc. Y en los postreros días, envió a su Hijo para salvar no a una nación literal, sino a todo el mundo. Dios es la salvación en Jesús para todos los que creen en su ungido. Dios salva por medio de sus siervos, o sea que Jehová salva a su pueblo, pero no lo hace físicamente, porque Dios no es hombre, Dios envió ángeles dependiendo la necesidad. Y también levanta hombres para enviarlos a su pueblo. De este modo el bendito Dios es el único que salva mediante un mediador, que es su ungido, el Señor Jesús. En Isaías dice, todo valle será levantado, y todo monte y collado será abajado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Con la idea de una Trinidad en la mente, es posible que crean que este texto está hablando de Jesús. Pero ¿será esto cierto? Cuando dice en el verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero que dice Lucas, todo valle será llenado, y se bajará todo monte y collado, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Aquí Lucas aplica las profecías de Isaías a Juan el Bautista. ¿Y cómo sabemos eso? Leyendo desde el verso 2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle será llenado, y se bajará todo monte y collado, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos serán allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. La salvación del pueblo pertenece al Dios Altísimo. Él envió salvadores a su pueblo. Jesús es nuestro Salvador enviado por nuestro Dios Altísimo. Dicho esto, en Apocalipsis nos habla, y aclamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Por eso está escrito en Isaías, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve, porque todos los que vinieron a salvar a Israel fueron la salvación de Jehová. Por eso dice, fuera de mí no hay quien salve. Jehová habló estas palabras, el pueblo clamaba a Jehová y Jehová los salvaba siempre por medio de sus salvadores. Dios llamó a hombres y los envió a su pueblo, y finalmente envió a su ungido a Jesús el Salvador del mundo. A Jesús no lo envió otro aparte del Dios de Israel, porque no hay quien salve a su pueblo sino el Dios de ellos, porque no hay dioses con él. Dios es uno y en él, y fuera de él, no hay dioses. El pueblo esclavo en Egipto no clamó a Moisés por ayuda. Ellos clamaron a su Dios y Dios los escuchó y les levantó a un humano por Salvador. A Moisés, el pueblo esclavo en Babilonia no clamó a Moisés por ayuda. Ellos clamaron a su Dios y Dios los escuchó y les levantó a un humano por Salvador, a Ciro. El pueblo estando en esclavitud en Babilonia, no clamó a Asiro por ayuda. Ellos clamaron a su Dios y Dios los escuchó y les levantó a un humano por Salvador, a rey Ciro. Lo mismo pasó en días de Otoniel, Ahod, Sansón, o en días de Goliat. Los israelitas no sabían quién sería el Salvador que levantaría Jehová, ellos clamaron a su Dios. Y Dios levantó a David por Salvador de ellos de la espada de los filisteos. El pueblo clamaba y esperaba en su Dios. Ellos no clamaron a Jesús, no, ellos esperaban en su Dios pero no sabían cómo los salvaría. Y entonces un día llegaron José y María los padres del niño a quien el Dios eterno levantaría por Salvador del mundo. Y Simeón recibió revelación de parte de Dios, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Simeón no dijo que el niño era Dios, no, él dijo que el niño era la salvación de Dios. Cuando él dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, que finalmente llegó, así como Aarón recibió a Moisés, Samuel a David, Manoa a Sansón, etc. Dios salvó a su pueblo siempre, pero no lo hizo haciéndose hombre, claro que no. Sino que el Dios eterno levantó por Salvador del pueblo a uno de ellos. Moisés fue enviado a Egipto por voluntad de Dios, él fue la salvación que Dios levantó ante el faraón. Él fue y sacó al pueblo con milagros poderosos que Dios había hecho en él, y con su hermano Aarón, dándole autoridad y poniéndolo por juez de su pueblo, porque Dios se lo había dado. Dios salvó a su pueblo y su libertador fue un hombre. A este hombre se le dieron los mandamientos de Dios y su palabra para que su pueblo confíe en él, y que guarden sus mandamientos. Asimismo Jesús fue enviado por voluntad de Dios, él fue la salvación que Dios levantó para todo el mundo. Él fue e hizo la voluntad de nuestro Dios, con milagros poderosos y con gran autoridad que Dios le había dado. Le dio su palabra que es poder y conocimiento,
e hizo que sus mandamientos se guardaran en el corazón, y buscáramos a Dios en espíritu y verdad. Siendo Él un claro ejemplo en la paciencia, en la perseverancia, obediencia y confiando en Dios hasta en su muerte, que entregó su vida, haciendo que Dios lo resucite de entre los muertos a su ungido, y lo puso en el lugar de honor, a su diestra. Él siendo hombre no pecó, Él siendo hombre, guardó los mandamientos y la ley, y Dios lo hizo Señor como en la tierra como en el cielo, y en Él está sujeto toda la creación de Dios, todo lo puso debajo de sus pies. Es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, y nos hizo partícipe de su reino, dándonos vida eterna, y creyendo que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Jesús es la salvación de Jehová para todos los que creen en su ungido. Jehová nos salvó por medio de su enviado, nuestro Señor Jesús el Mesías. Amén.